Estados Unidos acaba de tomar una decisión histórica sobre el futuro del dinero digital. Y no ha sido crear su CBDC, su dólar digital, sino todo lo contrario, puesto que ha prohibido por ley que la Reserva Federal pueda emitir una. Y es que el pasado 22 de junio de 2026, el Senado americano aprobó por 85 votos contra 5 una disposición que impide de facto a la Fed lanzar una CBDC, un dólar digital del Banco Central, hasta el año 2030. Pero hay algo que no cuadra. Si el Estado ha renunciado de forma aparentemente voluntaria a emitir su propio dólar digital, ¿quién está construyendo, por tanto, el dólar digital del futuro? En este vídeo vamos a responder a 3 preguntas. ¿Qué es lo que ha acordado Estados Unidos con este dólar digital? ¿Por qué esto nos afecta por mucho que no vivamos en Estados Unidos? ¿Y qué deberíamos hacer con nuestro patrimonio antes de que nos pueda afectar? Y si te quedas hasta el final del vídeo, verás por qué esta jugada maestra de Estados Unidos les da mucho más control del que tendrían con una CBDC propia en dólares y además sin que nadie pueda acusarles de que están vigilando y controlando a todo su pueblo. Así que si tú mismo también tienes patrimonio en activos digitales o simplemente quieres entender hacia dónde va el sistema financiero, este vídeo te interesa. He dicho esto, empecemos con el vídeo. El problema. Estos meses han sido muy intensos en la regulación de los activos digitales en Estados Unidos, puesto que hemos tenido la Genius Act, la Clarity Act y, ahora mismo también, la Anti-CBDC Act, las cuales no solo son interesantes por cada una de ellas, sino cómo se entrelazan las tres entre sí. Pues mientras el Congreso, mediante la Anti-CBDC Act, ha bloqueado la puerta a una CBDC en Estados Unidos, por otro lado, ha regulado las stablecoins privadas basadas en dólares mediante la Genius Act, la primera disposición ejecutiva que regula de forma completa a los emisores de stablecoins como Tether o Circle. El resultado, a día de hoy, es brutal. El volumen ajustado de transacciones en stablecoins alcanzó en junio de 2026 un récord histórico de 1,79 billones de dólares en, además, un solo mes. Y además, solo en la primera mitad de 2026 ya se han movido más de 8,82 billones de dólares en stablecoins. Circle, con su SDC, se ha quedado cerca del 70% de ese volumen y Tether con USDT ronda el 25%. Por lo tanto, todo apunta a que el dólar digital ya existe, puesto que en esta capa 3, en este ciberespacio, ya existe justamente una divisa hegemónica que es el dólar. Pero este dólar digital que corre por este ciberespacio no ha sido construido por el Estado. Lo han construido empresas privadas y el Estado se ha limitado a marcarle las reglas a estas empresas, que sería lo contrario de lo que ha hecho China, que justamente ha prohibido las stablecoins basadas en yuanes para ir a por su CBDC, el yuan digital. Y luego, Europa ha sido un mix, puesto que ha permitido las CBDCs basadas en euros, promoviendo además propuestas como Kivalis de la Banca Europea, mientras les da una paixet, ¿no? En plan, venga, va, neufen, mientras prepara su euro digital con su CBDC, que es realmente su proyecto. Pero entonces, ¿podríamos llegar a concluir que la Fed de Estados Unidos sigue manteniendo su control monetario? Porque, en este caso, sobre este dólar que estamos hablando del ciberespacio, con capacidad, por tanto, de controlarnos y ver lo que estamos haciendo, es algo que, de forma pública, Estados Unidos ha asumido que no puede conseguir. Y de ahí, como sabe que no lo puede conseguir, ha cedido esta competencia a las empresas privadas. En mi opinión, todo es parte de un plan, puesto que, evidentemente, la Fed, por encima de su cadáver, perdería soberanía monetaria y control sobre los ciudadanos. Pero claro, ¿qué es lo que diría el abogado del diablo? Me sabe mal, Sergi, pero aquí no hay ningún plan oculto de vigilancia, puesto que si el Estado quisiera ver tus transacciones, ya tiene herramientas de sobras para conocerlas. Pensad que el Estado cuenta con el CRS, el Common Reporting Standard, por el cual obliga a más de 100 países a intercambiarse automáticamente información financiera. En la Unión Europea, como has explicado en tu canal, tienes la DAC 8,
que ya se extiende esta obligación específicamente a proveedores de servicios de activos digitales, y en Estados Unidos la ley del secreto bancario lleva desde los años 70 exigiendo a cualquier entidad financiera reportar movimientos sospechosos, y más si el Estado te lo pregunta. Es decir, el Estado no necesita crear un sistema paralelo con stablecoins para ver lo que estás haciendo con tu dinero, puesto que ya tiene este marco legal para pedirte directamente información sin que exista ningún tipo de stablecoin. Por eso mismo, Sergi, lo que tú estás denominando jugada maestra es realmente el mismo aparato de control financiero de siempre, aplicado, en este caso, a un nuevo tipo de activo, sin que haya ningún giro estratégico. Es decir, es la continuidad lógica de la vigilancia que el Estado ya venía ejerciendo. Pues sinceramente es un buen argumento, pero se te está escapando lo esencial, puesto que todo lo que acabas de nombrar, el CRS, la DAC 8, la ley de secreto bancario, tienen algo en común, y es que son mecanismos de reporte, pero no de emisión. Es decir, el Estado pide información a posteriori a través de terceros que ya tenían el dinero. Por lo tanto, nunca ha sido el propio Estado quien ve el dinero moverse en tiempo real dentro de su propia infraestructura monetaria. Y eso es justo lo que está cambiando aquí. Y es que la diferencia nunca ha sido si el Estado puede pedir información o no recibirla. La diferencia, por tanto, es quien asume el coste político de construir toda esta infraestructura donde esta visibilidad es nativa, ya la tienen, no tiene que solicitarla, ¿no? Por tanto, con una CBDC, la Fed tendría que admitir, si la hubiera hecho, pues admitiría abiertamente de, oye, voy a ver cada movimiento que hagas dentro de mi propia moneda porque es mía, que es justamente lo que China ha hecho, lo que Europa quiere hacer, pero se niega a reconocer porque nos dice que es para prevenir el blanqueo de capitales y para preservar nuestros derechos, pero no, es para controlarlos, amigo mío. Por eso mismo, con este diseño inteligente que ha hecho Estados Unidos, no necesita decirnos que nos va a controlar, puesto que consigue esta misma visibilidad nativa, pero delegada en empresas privadas que ya supervisan ese dinero por ley, sin la etiqueta, por tanto, de, oye, te estoy vigilando, y por tanto de que dé una desconfianza sobre el dinero emitido directamente por el gobierno. Y esto además no es que sea mi teoría, es decir, la Genius Act obliga, y aquí está la clave, a que cualquier emisor privado que supere los 10.000 millones de dólares en circulación pase automáticamente a supervisión federal directa, con acceso a organismos como el FinCEN o la OFAC en sus operaciones. Y esto es precisamente como el Estado, en vez de emitir su propia CBDC, controla a las stablecoins mediante esta norma que te estoy contando. En todo caso, esto es lo que vamos a ver en el siguiente apartado. Pero antes, recuerda que si quieres tener las claves sobre qué es lo que está pasando, voy a colocar una infografía privada en el grupo de Telegram. Así que si no quieres perdértela, tienes el enlace en la descripción. Y dicho esto, pasemos al siguiente bloque. La resolución. Como hemos visto antes, el abogado del diablo aparentemente tiene razón. Es decir, el Estado siempre ha tenido forma de pedir información sobre nuestro dinero, pero, en mi opinión, se equivoca en lo que realmente importa aquí. Y es que no es que el Estado pueda pedir o no información, sino es cómo el Estado consigue esta información. Puesto que hasta ahora el modelo era reactivo, es decir, tu banco te reportaba, tu exchange te reportaba, el Estado cruzaba todos estos datos después y, por tanto, sabía lo que estabas haciendo, pero era una vigilancia por petición, por solicitud, les tenía que reclamar, ¿no? En cambio, lo que cambia con este diseño es que la visibilidad deja precisamente de ser solicitada para ser nativa del propio sistema, ¿no? Y aquí está justamente la clave que el abogado del diablo, no sé por qué, no nos ha comentado. Y es que este umbral de los 10.000 millones de dólares no es un detalle, un articulito que hayan puesto ahí por casualidad, puesto que Tether ronda ya los 189.000 millones y Circle los 77.000 millones en circulación, que evidentemente son muy por encima de estos 10.000 millones. Por lo tanto, esto significa que en la práctica los dos mayores emisores de dólares digitales del planeta ya operan bajo la supervisión federal directa, con obligaciones de reporte al Estado y sanciones para el caso en que no lo hagan. Por lo tanto, aquí el giro, que es lo que el abogado del diablo nos estaba diciendo, es que mediante el CRS, la DAC 8, la Ley de Transparencia Bancaria, el Estado no es como antes que pregunta y espera respuesta,
sino que consigue lo propio de la CBDC, es decir, que sea nativo y tener ya la información, porque en este caso tiene que haber este reporte directo, de tal manera que todo el flujo de operaciones que se realiza es directamente visible por el Estado. Evidentemente, esto le da al Estado la misma visibilidad que tendría con una CBDC propia, pero, y aquí está también la otra clave, sin el coste político de haber tenido que decir, oye, voy a crear mi CBDC para salvarnos a todos y a cambio voy a ver cada transacción que hagas dentro de mi moneda. En este caso, Estados Unidos ha sido más inteligente, ha delegado esta función y simplemente supervisa que estas empresas operen acorde a lo que él quiere. Y por eso mismo, como Estados Unidos son de todo menos tontos, el propio Tesoro americano ha dejado claro que prefiere que sea el sector privado justamente quien resuelva el problema de la digitalización del dólar, mientras el Banco Central aparentemente se mantiene al margen. Y por eso mismo a mí me fascina estar viendo en directo la reestructuración más grande del sistema monetario en los últimos 200 años, puesto que está cambiando todas las infraestructuras de mercado, está habiendo una tokenización y cada player de forma geopolítica está interviniendo en este mercado. Y por todo ello estamos pasando de una vigilancia anterior que se pedía permiso para tener este control, ahora a una vigilancia que ya va a estar incorporada por diseño. Y esto se está haciendo sin que el ciudadano medio se esté enterando de lo que está pasando. ¿Y esto también me afecta a mí si tengo patrimonio en Europa? Pues sí, Alvarito. Y es que la Unión Europea va justo en la dirección contraria con el euro digital, puesto que quiere emitir su CBDC pública, mientras, a la vez, exige a las stablecoins como Tether cumplir con MiCA para operar aquí. Vas a tener en este caso los dos sistemas conviviendo y necesitas saber cuál de los dos te vas a posicionar tú. Y precisamente para operar dentro de este marco regulado de la Unión Europea con activos digitales y sin depender de estructuras opacas, hay plataformas que ya han hecho los deberes. Después de años operando dentro de los activos digitales, he aprendido que utilizar un exchange u otro marca la diferencia. Y por eso mismo Bybit EU, que es la filial europea de Bybit, es uno de los exchanges que yo personalmente uso para mi operativa a corto plazo. Bybit es uno de los exchanges de referencia en el mundo con más de 85 millones de usuarios. Lo interesante es que no solo un exchange, puesto que tiene particularidades de un neobanco. Tienes tarjeta Mastercard con cashback en Bitcoin, así como la posibilidad de hacer ingresos SEPA sin coste. Además, dentro de la propia app tienes acceso a todas las operaciones que puedes hacer dentro de cripto, así como obtener rendimientos derivados de staking. Y uno de los puntos que a mí me interesa mucho es que es una plataforma regulada desde hace más de un año que tiene licencia MiCA emitida por el regulador de Austria. Y si te registras ahora con el link que hay aquí abajo, te van a dar un bono de bienvenida de 50 euros. Así que si te quieres abrir una cuenta, te dejo el enlace aquí abajo. Y dicho esto, continuemos con el vídeo. Por todo ello, espero que hayas aprendido en este vídeo que Estados Unidos no solo ha creado un dólar digital estatal, sino que ha delegado esta función en empresas privadas bajo una supervisión reforzada indirecta, ¿no? Por lo tanto, este articulito que prevé la ley no es un simple ejercicio de reporte a posteriori, como serían otras normativas, sino que es la visibilidad nativa incorporada desde el origen para que el Estado pueda ver lo que nosotros estamos haciendo con las stablecoins. Y por eso mismo, este cambio le da al Estado la misma capacidad de vigilancia que tendría con una CBDC, pero sin asumir este desgaste político y admitirlo abiertamente. Por eso mismo, el dinero que conocemos se está reescribiendo de forma rápida delante de nuestros ojos, y lo está haciendo sin banderas, sin anuncios y sin que nadie nos pida permiso. Por lo tanto, la pregunta ya no es si el dinero va a cambiar. La pregunta es si nosotros vamos a estar dentro cuando el marco se cierre o vamos a llegar tarde para entenderlo. Pero si quieres entender el paso previo de cómo ha cambiado el modelo de control de Hacienda sobre tus activos digitales antes de que llegara todo esto, tienes por aquí un vídeo sobre el nuevo modelo de Hacienda, el modelo 175 que quieren aprobar. Así que te dejo por aquí el vídeo y dicho esto, nos vemos en el siguiente. Hasta ahora.